Una visión del mundo en 2025. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y político colombiano, y este es mi podcast Píldoras del Saber. Bienvenidos a un nuevo episodio de análisis político y social. En esta ocasión, exploraremos lo que trae el 2025, un año que promete ser decisivo en múltiples frentes: la política global, la economía, los derechos humanos, el medio ambiente y la tecnología. A medida que el mundo enfrenta cambios vertiginosos, intentaremos proyectar las tendencias y analizar los eventos que podrían marcar el futuro cercano. Acompáñenos en este recorrido crítico por lo que nos depara el 2025. El 2024 fue un año donde, bajo el ámbito electoral, distintas naciones han votado, en muchos casos, desde el enojo, el malestar o el miedo. Más de 1.600 millones de personas acudieron a las urnas en 2024. Es por esto que el 2025 se erige como un año de escenarios cambiantes, a partir de los nuevos liderazgos que prometen dar un giro aún mayor al mundo. Este 10 de enero, por ejemplo, la incertidumbre reinará en el país vecino. En Venezuela se posesionará para un nuevo periodo el presidente electo. La pregunta que subyace y retumba es: ¿quién se posesionará? ¿Edmundo González, que según las actas es el legítimo ganador? ¿O Nicolás Maduro, quien es el legítimo usurpador? Vale decir, el triunfo lo reclaman tanto gobiernistas como la oposición. Los primeros con el poder de las armas, los segundos con el poder del voto ciudadano. Y mientras Nicolás Maduro, actual presidente, como Edmundo González, se proclaman vencedores en las urnas, Edmundo, a quien le ha tocado exiliarse, ha declarado que estará en Caracas el 10 de enero y hará valer los resultados del pueblo venezolano, expresado en las urnas. ¿Logrará Venezuela ser libre después de esta larga dictadura? No lo sabemos, pero deseamos que nuestros hermanos venezolanos puedan vivir en democracia de una vez por todas. De otro lado, uno de los líderes que tendrá la mirada del mundo puesta sobre sus hombros en este 2025 es Donald Trump, en su regreso a la Casa Blanca este 20 de enero. Trump 2.0 promete al país un camino marcado por promesas de cambios radicales. Para el 2025, su administración ya está implementando políticas claves. Por ejemplo, una estricta reforma migratoria, un enfoque proteccionista en el comercio y una política exterior más confrontativa. Estas políticas no solo tendrán efectos en Estados Unidos, sino a nivel global. Esto, mientras el juez de Nueva York, con nacionalidad colombiana, Juan Merchan, fijó lectura de sentencia para el día 10 de enero, es decir, antes de su investidura, por falsificación de registros comerciales para encubrir un pago a la ex estrella porno Stormy Daniels en vísperas de las elecciones de 2016. El orden mundial en transición. El 2025 se perfila entonces como un año clave para el orden multilateral. Las tensiones entre grandes potencias continúan reconfigurando las alianzas internacionales. Por un lado, Estados Unidos y China intensifican su competencia tecnológica, comercial y militar. Por otro, la influencia de actores emergentes como India y Brasil desafían el equilibrio tradicional de poder. Instituciones globales como la ONU enfrentan una creciente irrelevancia debido a la falta de consenso entre sus miembros. Paralelamente,
bloques regionales, como la ASEAN y la Unión Africana, buscan mayor protagonismo. En este contexto, la incertidumbre geopolítica domina la escena internacional, con consecuencias impredecibles para la paz y la estabilidad global. Europa ante sus desafíos estructurales. En Europa, el 2025 será un año decisivo para enfrentar problemas de larga data. La crisis energética, exacerbada por la guerra en Ucrania, obliga a los líderes europeos a buscar soluciones innovadoras que equilibren sostenibilidad y seguridad energética. Además, las tensiones internas impulsadas por el ascenso de partidos nacionalistas y euroescépticos dificultan la toma de decisiones coordinadas. La Unión Europea se enfrenta a una encrucijada: avanzar hacia una mayor integración o permitir que los intereses nacionales dominen la agenda. La capacidad de los líderes europeos para superar divisiones internas determinarán si el bloque puede consolidarse como un actor global relevante o si continuará perdiendo influencia frente a potencias emergentes. El cambio climático sigue siendo una amenaza crítica en 2025. A pesar de los compromisos asumidos en la COP29, los desastres naturales, como incendios forestales y olas de calor extremo, resaltan la urgencia de una acción más decidida. Este año, los gobiernos enfrentan presiones para adoptar políticas climáticas más ambiciosas, mientras sectores económicos tradicionales ofrecen resistencia. La transición hacia energías renovables, incluyendo el hidrógeno verde y la energía nuclear, avanza, pero enfrenta retos significativos, como la falta de infraestructura y los altos costos. Además, el 2025 marca un punto de inflexión en la financiación climática, con demandas de los países en desarrollo para obtener más apoyo de las naciones ricas. El 2025 es el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica, lo que subraya la creciente relevancia de la innovación tecnológica. Los avances en inteligencia artificial, computación cuántica y biotecnología están transformando industrias enteras, pero también plantean dilemas éticos y sociales. La automatización continúa reconfigurando los mercados laborales, ampliando la brecha entre países desarrollados y en desarrollo. Al mismo tiempo, la ciberseguridad y la regulación de tecnologías avanzadas se convierten en prioridades urgentes para gobiernos y empresas. La migración sigue siendo uno de los temas más delicados de la agenda global. En 2025, la administración Trump liderará políticas de deportación masiva, mientras invierte en infraestructura para militarizar aún más las fronteras. Estas acciones generan un debate global sobre la soberanía nacional frente a los derechos humanos. En Europa, la crisis migratoria en el Mediterráneo continúa sin una solución integral. Los flujos migratorios desde África y el Medio Oriente evidencian las fallas estructurales de las políticas migratorias de la Unión Europea. En América Latina, la violencia y la pobreza siguen impulsando migraciones masivas hacia Estados Unidos, alimentando tensiones regionales. El 2025 será un año de grandes decisiones. Desde el regreso de Trump hasta la transformación del orden mundial, el mundo enfrenta retos que demandan un liderazgo con visión a largo plazo. Mientras las tensiones globales aumentan, los ciudadanos tienen el poder de exigir transparencia y responsabilidad a quienes toman las decisiones.
En cuanto al calendario político, este año sigue siendo de gran importancia electoral. El 23 de febrero, Alemania celebrará elecciones federales anticipadas, tras el colapso del gobierno de coalición liderado por Olaf Scholz. Estas elecciones ocurren en un contexto global desafiante, marcada por la guerra en Ucrania y la presión diplomática y económica sobre Berlín. Los comicios podrían redefinir el liderazgo político del país y su rol dentro de la Unión Europea. Garrett Martin, experto en seguridad global, destaca que estas elecciones también pondrán a prueba la capacidad de Alemania para equilibrar su compromiso con la defensa europea, mientras enfrenta crisis internas como el costo de la energía y la inflación. ¿Podrá el próximo gobierno estabilizar esta situación y reforzar su posición como potencia líder del continente? Pero si por Alemania llueve, por Francia no escampa. Figuras de la oposición de izquierda, como el líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, reclaman la renuncia de Macron, quien pese a los reveses en las urnas y a la caída de su primer ministro, Michael Barnier, con tan solo 3 meses al frente del cargo en el mes de diciembre de 2024, descarta dimitir. La nueva crisis política que se ha desatado ha tenido como protagonista la Asamblea Nacional, que tumbó el gobierno del derechista Michael Barnier tras una moción de censura impulsada por la izquierda del Nuevo Frente Popular y apoyada por la extrema derecha de Agrupación Nacional. Esto tras la inestabilidad económica por la que atraviesa el Estado francés, que si bien se recuperó rápido de la pandemia, ahora la alta inflación amenaza su crecimiento. De hecho, la principal personalidad de la extrema derecha, la 2 veces derrotada en el balotaje presidencial, Marine Le Pen, afirma estar preparándose para unos comicios anticipados. América Latina también será protagonista de importantes procesos electorales este año. En Ecuador, el 9 de febrero se llevarán a cabo elecciones generales, con una posible segunda vuelta el 13 de abril. Las encuestas perfilan a Daniel Noboa y Luisa González como los principales contendientes para liderar el país en un periodo marcado por retos económicos y sociales. Esto sin dejar de mencionar las tensiones que se viven en este momento por cuenta del nombramiento hecho por el presidente Daniel Noboa a Cynthia Gelibert como vicepresidente del país, luego que la vicepresidenta electa en las urnas, Verónica Abad, anunciara públicamente que se convertiría en la nueva presidenta del país, mientras Noboa se dedica a la campaña presidencial en la que espera reelegirse. Honduras iniciará con elecciones primarias el 9 de marzo, antes de las generales del 30 de noviembre. Además de definir al próximo presidente, estos comicios determinarán 298 alcaldes, 128 diputados y 20 representantes para el Parlamento Centroamericano, en un contexto de alta polarización y demandas de reformas estructurales. Bolivia elegirá su presidente, vicepresidente y miembros del Congreso el 17 de agosto. Estas elecciones serán claves para definir el rumbo del país hasta 2030, en un momento de tensiones políticas internas y debates sobre la gestión de recursos naturales. En efecto, en medio de un clima de incertidumbre, con desabastecimiento de alimentos y combustibles, el país atraviesa la peor crisis económica en 40 años, con el partido de gobierno fracturado tras 18 años en el poder
y una oposición de centro y derecha dividida, sin una figura que emerja como alternativa. Es así como el movimiento al socialismo más está en fase terminal, según analistas, lo que podría llevar a un ciclo político turbulento. La fuerza gobernante está dividida entre el expresidente Evo Morales y el actual mandatario Luis Arce. En Argentina, el 26 de octubre se celebrarán elecciones legislativas para renovar parcialmente la Cámara de Diputados y el Senado. Este proceso será crucial para equilibrar el poder entre las fuerzas políticas y garantizar la estabilidad institucional del país. En México se marcará un hito histórico con su primer proceso electoral judicial el 1 de junio. Este evento, que surge tras una reciente reforma judicial, permitirá a los ciudadanos elegir 850 cargos judiciales, incluyendo ministros y magistrados, redefiniendo la relación entre justicia y democracia. Uruguay celebrará elecciones departamentales y municipales el 11 de mayo, donde se elegirán 19 intendentes, 589 ediles y más de 600 cargos locales. Este proceso reforzará la tradición democrática del país, destacando su modelo de participación ciudadana en el ámbito local. Esto luego de que finalizando el 2024, en segunda vuelta, el candidato opositor de centro izquierda, apoyado por Pepe Mujica, Yamandu Orsi, ganara las elecciones para el periodo 2025-2030, según los resultados del escrutinio frente al oficialista Álvaro Delgado. Por su parte, Chile realizará elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre, en cumplimiento de su constitución. Con el voto obligatorio restablecido, se espera una mayor participación en un país que busca consolidar reformas clave y enfrentar los desafíos de la desigualdad y el cambio climático. En 2025, el mundo recordará los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Reino Unido ha destinado 10 millones de libras para conmemorar el Día de la Victoria en Europa, 8 de mayo, y el Día de la Victoria en Japón, 15 de agosto. Estos eventos no solo honran la memoria de quienes lucharon y murieron, sino que también invitan a reflexionar sobre las lecciones de la historia en un contexto de tensiones globales renovadas. Del 13 de abril al 13 de octubre, Japón será anfitrión de la Expo Mundial de Osaka, bajo el tema Diseñar una sociedad futura para nuestras vidas. Este evento explorará cómo crear un futuro sostenible y satisfactorio, abordando desafíos globales como la salud, el bienestar y la conexión social. Con subtemas como salvar vidas, empoderar vidas y conectar vidas, la Expo será un laboratorio viviente para innovaciones tecnológicas y culturales. Desde soluciones en energía renovable hasta avances en inteligencia artificial, este evento promete ser un escaparate para el ingenio humano. ¿Y qué le espera a Colombia este 2025? El 2025 no será un año diferente para Colombia. La suerte de nuestra nación parece sellada bajo la gestión de un presidente cuya actitud y accionar han demostrado ser, en el mejor de los casos, indolente. Con un comportamiento predecible y una narrativa plagada de confrontaciones y escándalos, el presidente Gustavo Petro cerrará su periodo presidencial con el mismo tono de descalificación y desorden institucional que lo ha caracterizado. El 2025
no traerá sorpresas. La crisis fiscal se profundizará. Recortes del presupuesto general de la nación, reducción en el recaudo y la falta de recursos para sectores esenciales como educación, salud y energía dibujan un panorama sombrío. Los contratistas del Estado seguirán sin recibir pagos. Los estudiantes verán limitadas sus opciones de crédito en el ICETEX y la infraestructura continuará paralizada. Además, la narrativa presidencial se mantendrá anclada en la victimización y en el enfrentamiento. Petro culpará a las élites por su incapacidad de gobernar, mientras los escándalos de corrupción siguen siendo el pan de cada día. El último trimestre del año estará marcado por la carrera hacia las elecciones presidenciales y legislativas, con un país dividido y sin soluciones a la vista. El legado del gobierno de Gustavo Petro quedará marcado como uno de los periodos más turbulentos de la historia reciente de Colombia, con instituciones debilitadas, una economía en crisis y un tejido social fracturado. El 2025 será el epílogo de un mandato que no estuvo a la altura de los desafíos del país. La esperanza recae ahora en un futuro liderazgo que pueda reconstruir lo que este gobierno dejó en ruinas. El tiempo dirá si tendremos la capacidad de aprender de este sombrío capítulo para no repetir los mismos errores. Para finalizar, sobre el mediodía de hoy, lunes 6 de enero de 2025, conocido como Día de los Reyes Magos, en el marco de una rueda de prensa en Ottawa, Justin Trudeau anunció su intención de dimitir como líder de su partido y como primer ministro de Canadá después de que el partido elija a su nuevo líder. Su dimisión es vista como una decisión del primer ministro de saltar antes de que le empujen, pues en la actualidad no goza de la confianza plena de su partido, el cual, entre otras cosas, se tendrá que enfrentar a elecciones generales el 20 de octubre de 2025, las cuales podrían anticiparse frente a un partido conservador liderado por Pierre Poilievre, que le lleva una considerable ventaja. Recordemos que Justin lideró su partido durante 11 años y lleva ejerciendo como primer ministro durante los últimos 9. El episodio de hoy, en su podcast, solo ha pretendido mencionar superficialmente algunos de los desafíos que enfrentaremos este año. En los próximos episodios, como es natural, profundizaremos en temas específicos, explorando cómo podemos transformar estas crisis en oportunidades. Gracias. Muchas gracias por acompañarme en este primer episodio del año 2025. Los espero, al igual que el año pasado, todos los lunes a las 7 p.m. a través de mis canales de Spotify y YouTube. Hasta pronto.